Buenas tardes de nuevo. Recuperamos la conexión con las personas que nos están siguiendo hoy por YouTube en esta jornada sobre Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y vamos a iniciar la segunda mesa de debate, que la va a moderar la jefa de Servicio de Asuntos Generales y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, doña Celia Martín Casañas. Bienvenida. Gracias. Ella les presentará ahora mismo a las personas que van a intervenir en esta mesa, así que les dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, directora. Buenos días. Hemos empezado con bastante puntualidad esta mesa que versará sobre la transparencia como uno de los pilares del Gobierno Abierto. Se agradece la gentileza de los distintos ponentes en aceptar la invitación de la Dirección General. Y cuento conmigo en la sala con Joaquín Meseguer, que es licenciado en Derecho y diplomado de Estudios Avanzados de Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León desde 1996 y tras ocupar varios puestos en distintas administraciones y formar parte de la plantilla que puso en marcha el Consejo Consultivo de esa comunidad, pasó a prestar servicios en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerció primero de vicegerente de Recursos Humanos y Organización y posteriormente como vicesecretario general. En 2008 se incorpora a la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Madrid, administración en la que ejerció como inspector general de servicios de 2013 a 2015 y subdirector general de Transparencia de 2015 a 2019. Desde agosto de 2019 es director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León. Bienvenido. También contamos en la sala con Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia, Acreditra. Es abogado especialista de contratación pública, transparencia y propiedad intelectual. Desarrolla principalmente su trabajo como consultor externo corporativo, tanto para las entidades privadas como para varias administraciones y entidades vinculadas. Y es socio fundador de Melián Abogados, siendo el responsable de innovación en el despacho. Online contaremos con Miguel Ángel Blanes Climent, que es doctor en Derecho y experto en transparencia. Es máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral versó sobre la transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa. Asimismo, funcionario de carrera en servicio activo desde 1990 y ha trabajado en distintas administraciones públicas y actualmente es técnico jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Valencia. Es especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública. En la sala también contamos con Miquel Prat. Se define como un ciudadano que ejercita su derecho, así de sencillo. Señala que su interés por la transparencia comenzó en 2015 cuando preguntó por el viaje de un político a un partido de fútbol. En este momento empezó su hilo con la transparencia, que culminó hace unos meses con la creación de la Asociación por la Transparencia de Canarias. Online también contamos con María Teresa Casanova, que es jefe de servicio de reclamaciones del Comisionado de Transparencia desde hace 2 años. El Comisionado de Transparencia, como todos sabemos, es una institución estatutaria que depende del Parlamento de Canarias. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna y también es funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Después de varios años como responsable en la revisión de textos normativos de diferentes departamentos para su elevación al Consejo de Gobierno, gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado como jefe de servicio de medios de comunicación en la Presidencia del Gobierno de Canarias, realizando la tramitación técnica y jurídica de las licencias para la presentación de los servicios de radio y televisión, Y por último, también online, contamos con doña Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado de Transparencia. Es graduada en Matemáticas por la Universidad de La Laguna, con un máster en Big Data y Business Intelligence por la Escuela de Organización Industrial. Comenzó a trabajar en el Comisionado de Transparencia de Canarias hace 4 meses, con una beca de empleo de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, y después consiguió otra beca de formación del propio Parlamento de Canarias para continuar formándose en el comisionado. Actualmente es personal eventual de esta institución. También participó en el programa de emprendimiento Santander Explorer, organizado en 2019 con el proyecto Looking for Cancer Remission,
ganando el tercer premio en el ámbito local y quedando finalista en la categoría de Disruptive Technology Explorer Award en el ámbito nacional. En la mesa, para que sea de forma relajada, me va a permitir el tuteo, espero que ustedes lo hagan conmigo también. Y sin más, esta mesa sigue la misma dinámica que la anterior. Esto es, se le ha pasado a los ponentes 3 preguntas y se les da un tiempo de 3 minutos para que conteste cada uno de ellos según yo les voy dando un turno de palabra. La primera pregunta sería: ¿la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía? En su opinión, ¿qué cree que demanda la ciudadanía a las administraciones públicas? ¿Qué quieren que se cumpla? ¿Cree que quiere que se cumpla una ley o quieren otra cosa? ¿En qué no están cumpliendo las administraciones? Bueno, yo creo que esta primera pregunta, esta mesa está bastante bien compensada. Tenemos parte de representación social, representación de la institución que evalúa las administraciones y parte que, como nosotros, tienen obligaciones de publicidad activa, y yo creo que en este caso deberíamos empezar por la representación social, que nos cuente su opinión al respecto. Por favor, Juan Carlos, empezarías respondiendo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización y darle las gracias por contar con nuestra asociación hoy para estar representada aquí. En lo personal y como canario también me siento muy orgulloso de lo bien que se pueden organizar las cosas, y este es un acto que está muy bien organizado. Bueno, después de este inciso, que yo creo que es necesario también reconocer cuando se hacen las cosas bien, yo creo que esas preguntas tienen que estar dirigidas a los ciudadanos. Una de las cuestiones que personalmente he hecho más de menos es que se le pregunte a los ciudadanos sobre la transparencia. ¿Vale? Parece que hay miedo en que nos contesten, y que nos contesten algo que difiere mucho de lo que los que nos dedicamos a esto de la transparencia podemos imaginar que ellos tienen en la cabeza. Nuestra asociación realizó durante 3 años lo que a nivel nacional denominábamos el barómetro de la transparencia, que no era otra cosa que una encuesta dirigida a los ciudadanos, una encuesta realizada en la calle, en la que le preguntábamos si conocían la ley de transparencia, si conocían el Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno, cuál era su opinión sobre la importancia de la transparencia en la democracia. Y por supuesto que todos tenían grandes expectativas en la ley de transparencia, desconocían el contenido de la ley, así que muy español hablar de las cosas sin conocerlas, sin leerlas. Pero sí denotábamos, y a medida que fuimos realizando el barómetro, que se iba perdiendo confianza. Esa ilusión inicial cuando se aprueba la ley de transparencia, con el paso de los años se iba transformando en desconfianza, y los ciudadanos iban perdiendo interés, ¿vale? Interés por la transparencia. Se consideraba que era muy importante, pero se fiaba muy poco de la información. Bueno, ese barómetro se dejó de hacer, y también desapareció del sí las preguntas que se hacían en torno a la transparencia por alguna razón. Probablemente, precisamente por lo que estoy advirtiendo, la ciudadanía tiene una opinión absolutamente contraria a lo que podemos pensar en relación a la transparencia. Hay muy poca confianza por parte de los ciudadanos, y también, por desgracia, esa falta de confianza responde a una realidad palpable. El otro día en una mesa tuve la oportunidad de participar con Eugenio Molini, y la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con su postura. Todas estas cuestiones transformadoras, la transparencia, el gobierno abierto, es también transformador, deben partir desde el interior de cada una de las personas, de cada uno de los agentes que intervienen en ella. Por eso las leyes cobran menos importancia. Podemos poner 20.000 leyes, leyes sobre leyes, leyes más estrictas, leyes que contemplan sanciones cada vez más duras, etcétera, etcétera. Pero si no se interioriza la importancia de la transparencia, el valor que tiene en sí mismo,
como elemento enriquecedor de la democracia. No vamos a ningún lado y esto es una absoluta pérdida de tiempo. Perdón, Juan Carlos, vete terminando. Gracias. No, que está ahí, mira, quedó bien al final. Justo, el momento justo, ¿no? Yo soy muy disciplinado, se acabó. Miguel, por favor. Miguel Prat, por favor. Hola, buenos días a todos los presentes, a las personas que nos están siguiendo en YouTube, que espero que sean muchas, porque esto es un acto no para, como decía antes, decir lo bueno, los políticos que bien lo estamos haciendo, las administraciones que bien lo estamos haciendo, sino un evento para los ciudadanos, que al final somos los que estamos detrás y los que tenemos que estar en el centro de todas las políticas que se hacen y demás. A la primera pregunta, me dices que qué demandan las administraciones qué demanda la ciudadanía a las administraciones públicas. Pues básicamente que responda cuando haces una pregunta, que es algo tan sencillo pero que a veces se nos olvida, como aquello de dar los buenos días por la mañana, pues cuando haces una pregunta, pues que te respondan. ¿Qué también demandan? Pues confianza. Esa confianza que en la mesa anterior se ha hablado, que cada vez más hay desafección por la política, esa separación, pues eso lo reclamamos los ciudadanos. Es fundamental que haya un lenguaje claro. Las leyes no tienen sentido si los ciudadanos no somos capaces de entenderlas. Evidentemente, la ciudadanía no es homogénea, hay mucha diferencia entre unos y otros y el lenguaje tiene que ser lo más transversal posible. Tenemos que llegar a la mayor parte de la población. También demanda que los trámites sean sencillos, que no tengamos que si el certificado, que si el navegador, que si la caché, que si el Java, que si los trámites, en la medida de lo posible, tienen que ser lo más sencillos posible para que se llegue a un espectro más amplio de la población. Luego me comentan también que creen que quieren que se cumpla una ley o quieren otra cosa. Pues yo creo que ahora mismo, en la situación que estamos de pandemia, de radicalización y demás, creo que los ciudadanos cada vez pedimos que los datos sean claros, que sean concisos, que luchemos contra el populismo. La mejor forma de luchar contra el populismo es con datos certeros, no con mensajes, proclamas y demás. Los ciudadanos, en primera instancia, quieren saber por qué el colegio que estaba previsto hacer cerca de mi casa no se está haciendo, por qué la obra que se iba a ejecutar en 24 meses lleva 36 meses, cuándo fue la última vez que se asfaltó una calle. Eso es lo que quieren saber los ciudadanos, o sea, el mundo real. No que si la ley se hizo en el 2013, si al ciudadano queremos que nos hablen claro. No somos niños, ¿vale? Eso también es importante, somos adultos, somos responsables, pero quiero que nos hablen claro. Nos gustaría también formar parte de las decisiones dentro del encaje legislativo. Las leyes, mi sensación es que las leyes están hechas sin contar con los ciudadanos. Agradezco muchísimo que nos hayan invitado hoy a expresarnos, a poder decir todo lo que pensamos, pero la sensación es que en la mayoría de las ocasiones todas las políticas, todas las directrices se marcan sin contar con los políticos, sin contar con los ciudadanos, perdón, aunque siempre se habla de que el ciudadano está en el centro. Debe ser un centro convexo, es una cosa extraña. Perdona, no te sientas excluido de la participación, pero concluyendo, que estamos pasándonos de tiempo. Medidas efectivas. Cuando alguien nos da información, no puede ser que se reclame a una instancia superior, como el comisionado de transparencia, y luego eso quede en el limbo. Vale. Y evidentemente lo que hablaba también Daniel Cerdán antes, como evolución, como mejora, el tema de sanciones. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a introducir la primera conexión online con María Teresa Casanova. María Teresa. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por organizar esta jornada estupenda. Y después, dos pequeñas puntualizaciones. Clara, nuestra compañera, lleva 4 años trabajando en el comisionado de transparencia, no 4 meses, y es una experta en la herramienta T-Canaria.
María Teresa, la principal perdona. impulsora. Perdona, tenía puesto 4 años. Las becas todavía no se dan de 2 en 2 meses. Y por último decir que, como sabéis la mayoría, el Parlamento de Canarias, nuestros despachos están en pleno centro de la ciudad y hay muchísimas actuaciones musicales y es probable que se cuele alguna música de fondo. Dicho esto y pasando ya a la pregunta que nos planteáis, yo creo, igual que Miquel, que lo que nos demanda la ciudadanía, lo que demanda las administraciones públicas es que la administración conteste. Y esto lo estamos viendo cada año en el análisis de datos de las reclamaciones que hacemos en el comisionado. Estamos analizando ahora mismo los datos del año 2019 y nos encontramos con que en los ayuntamientos más de un 92% de las reclamaciones que se interponen tienen su origen en el silencio administrativo. Y además, cuando el comisionado da trámite de audiencia en el procedimiento de resolución de esa reclamación, en un 70% no se contesta al comisionado. Esto ocurre también en la administración autonómica, estamos hablando en un porcentaje de más de un 70% por silencio administrativo, cerca de un 40% no nos contestan el trámite de audiencia y ocurre lo mismo en los cabildos insulares, donde un 90% de las reclamaciones se han interpuesto en el año 2019 con origen en silencio administrativo y más de un 40% no nos han contestado al trámite de audiencia. Entonces, lo que estamos viendo es que la administración pública ni le contesta al ciudadano ni le contesta tampoco al trámite de audiencia que da el comisionado. Creemos que esto es lo que demanda la ciudadanía, que se le dé una respuesta. Si hay algo muy positivo, que es en el trámite de audiencia, en el 20% en los ayuntamientos, 20% también en la administración autonómica y 40% en la comunidad autónoma, se contesta al ciudadano, se le entrega la información en fase de alegaciones, que es cuando el comisionado resuelve mediante una estimación formal, porque entendemos que aunque fuera de plazo, se ha dado cumplimiento a la entrega de esa información solicitada. Por lo tanto, entendemos que las administraciones públicas deben sentarse, evaluar dónde se está fallando. Nosotros hemos utilizado también la técnica del cliente misterioso y de 198 preguntas que hemos realizado, solo se nos ha contestado a un 22% en plazo. O sea, no se está dando respuesta. Entonces, hay que sentarse, hay que ver dónde se está fallando, establecer un sistema de identificación de lo que son las solicitudes de derecho de acceso y establecer un protocolo sencillo para que llegue al órgano competente para resolver a la mayor brevedad posible y se dé respuesta al ciudadano en el plazo del mes establecido en la ley. Muchas gracias, María Teresa. ¿Has terminado? ¿Te has ajustado perfectamente al tiempo? ¡Felicidades! Le damos paso a Clara Rodríguez, por favor. Sí, Perdona por lo de años, meses. No te preocupes. Desde el punto de vista de la publicidad activa, como ya se ha comentado, se menciona también, lo mencionaba el comisionado en la mesa anterior, en los portales de transparencia se ha avanzado mucho. Estamos hablando de que en las administraciones, en el año 2016, que fue el primer año en el que se evaluó el índice de transparencia de Canarias, las administraciones alcanzaban una nota media de 3,14 puntos. Ya este año han alcanzado 6,73 puntos, es decir, ha habido un avance bastante importante. Pero sí es verdad que creo que los ciudadanos, la ciudadanía no espera que se cumpla simplemente una ley. No nos podemos quedar simplemente en el cumplimiento de la ley, sino que tenemos que avanzar un poquito más. Los portales de transparencia, por ejemplo, según los datos que hemos recogido en la evaluación de este año, los datos del tráfico web son muy, muy bajos. Realmente no se están visitando los portales de transparencia y realmente no se llega ni siquiera al 1% de la población que use el derecho de acceso. Es decir, en Canarias, menos del 1% de la población pregunta a las administraciones. Por lo tanto, creo que es necesario que las administraciones hagan un esfuerzo en comunicación. También se comentaba en la mesa anterior, también otros ponentes en esta mesa lo han comentado. Creo que es importante hacer un esfuerzo en informar a la ciudadanía, en institutos, en universidades, a la población mayor. Es importante que la ciudadanía conozca estas herramientas porque son muy potentes y creo que así conseguiremos realmente tener administraciones transparentes. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, nos han dado un tirón de oreja desde el comisionado. Yo quiero recordar que el Gobierno de Canarias ha tenido un 9,5 en su portal de transparencia.
algo estaremos haciendo bien, algunas cosas hay que mejorar, unas cuantas, estamos en ello. Por favor, Joaquín. Gracias, Celia. Bueno, es que las preguntas solamente dan pie a tirones de oreja, porque si observamos un poco lo que hacemos dentro de las administraciones públicas, la respuesta casi es única. Simplemente unos segundos para agradecer a Marta la invitación del Gobierno de Canarias y, desde luego, a los que pongo a prueba siempre su amabilidad y paciencia, que en este caso han sido Iago y Ana, así que para mí ha sido un placer entenderme con vosotros. No sé si tanto lo habrá sido para vosotros. En cualquier caso, muchas gracias. Bueno, yo creo que la ventaja de no ser el primero en intervenir es decir que uno comparte prácticamente todo lo que se ha dicho y es así. Yo creo que faltan respuestas y no solamente en el ejercicio del derecho de acceso, sino cuando invitamos a las personas a participar y a expresar su opinión, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hemos abierto muchos canales de comunicación con los ciudadanos, por lo menos canales formales de comunicación. Si nos atenemos al procedimiento de elaboración de normas o procedimiento de elaboración de planes, tenemos las consultas públicas, tenemos procedimientos de participación ciudadana, presupuestos participativos. Cuesta, obviamente, atraer a las personas a participar, sobre todo porque no tenemos ninguna cultura participativa, desconfiamos siempre de que alguien vaya a atender lo que nosotros decimos y, aunque no nos atiendan, que nos vayan a contestar y decir por qué no nos atienden o por qué no acogen nuestra propuesta. Y yo creo que ahí es donde fallamos. Probablemente estamos, como digo, abriendo canales y vías de escucha, pero de escucha activa ninguna. Es una escucha muy pasiva, ¿no? Por otra parte, claro que es importante cumplir con las leyes. Probablemente lo que nos gustaría sería tener otras leyes, ¿no?, que cumplir, pero es verdad que las leyes que tenemos efectivamente se han aprobado, hemos sido muy rigurosos, obviamente, en observar el procedimiento que lleva a que una norma se apruebe, pero probablemente las normas siempre llegan tarde y siempre van por detrás de la sociedad. Estamos en un Estado de Derecho, ¿cómo no vamos a cumplir con las normas que tenemos? Pero es verdad que los que trabajamos en este ámbito de la participación, de la transparencia, siempre tenemos la tendencia de salir, de tener que escapar de ese corsé de la norma para realmente llegar a las personas y que las personas también lleguen a lo que nosotros debemos de hacer. Siempre estamos fuera de los ámbitos clásicos de actividad de la Administración Pública, donde la norma es norma, y nosotros siempre buscamos que la norma esté fuera un poquito de la norma y adelantarnos a ella, ¿no? Yo creo que ya pasó el tiempo en el que las decisiones se imponían porque las tomaban quienes tenían el poder y la competencia para hacerlo, y ahora las decisiones se legitiman porque se toman con participación ciudadana. No solamente gobernamos para los ciudadanos, hay que gobernar con los ciudadanos. Y finalmente, en qué estamos fallando es lo mismo, ¿no? Respuestas, faltan respuestas, ¿no? Y respuestas que se puedan entender. Yo ahora, según escuchaba a Miquel, que es experto en gestión del derecho de acceso, en formular preguntas, casi todas seguramente incómodas, y por eso son tan buenas. Algunas veces contestamos y respondemos de una forma que no se entiende. Hay que contestar y hay que responder garantizando que la persona, obviamente, que recibe la respuesta la entiende. Solamente dos ejemplos, dos resoluciones de acceso, alguna de ellas de mi administración, con lo cual es una autocrítica y yo quiero que se vea así. Cuando decimos se estima su petitum, que es se estima su solicitud, lo que usted ha pedido, o estimo ad integrum, su solicitud. Han sido dos resoluciones que yo he visto esta semana. O sea, si no nos expresamos en castellano y no nos entienden, ya en latín ya puede ser terrible. Desde luego, si no eres de letras, probablemente lo tendrás más complicado. Desde luego, respuestas y respuestas claras. Muchas gracias, Joaquín. Celia. Muchas gracias. La última intervención de esta vuelta la va a tener Miguel Ángel Blanes desde Valencia, creo que se está conectando. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estoy realmente, no sé si se me escucha bien, ¿me oís bien? Perfecto, pues nada, como tenemos muy poquito tiempo, quisiera agradecer la invitación y también dar un enorme abrazo desde Alicante a todos los que están físicamente en Gran Canaria. Bueno, pues efectivamente las preguntas son muy interesantes y sin perjuicio de siempre acabar con positivismo y con una esperanza que la situación actual es mucho mejor que la que teníamos hace muchos años y seguro que vamos a mejorar, sí que me gustaría compartir unos datos
aspectos que a la ciudadanía le siguen preocupando y que explican muchas cosas, ¿no? Según el informe de justicia administrativa del 2020 que elabora el Centro de Investigación de Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid y que elabora el profesor Isaac Martín Delgado, la mitad, y esto es un dato muy revelador, la mitad de las solicitudes de acceso a la información, un 46%, no se contestan. Es decir, que la Ley de Transparencia 2013, las autonómicas con posterioridad, y parece que vamos un poco a peor. La mitad no se contesta. El silencio administrativo se está convirtiendo en el límite y en la causa de inadmisión más aplicada. Por otro lado, también es súper importante darse cuenta que, aunque se estimen las solicitudes, el tiempo medio de acceso a la información pública está en torno a los 4, 5, 6 meses. Es decir, que en muchas ocasiones, y que se lo digan a los periodistas, acceder a la información pública que solicitan es absolutamente ya ineficaz porque ya ha caducado, ¿no? Y por otro lado, también estamos asistiendo a algo muy preocupante, y es que, según datos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un 23% de las resoluciones que ha dictado el Consejo de Transparencia se están incumpliendo. Ante este panorama, los ciudadanos, lógicamente, si también tenemos en cuenta las consecuencias que están padeciendo ahora de la pandemia, con la necesidad de presentar información que ya tienen las administraciones, con una brecha digital que todos los ciudadanos no pueden relacionarse electrónicamente con la administración, pues lógicamente explicará el que los portales de transparencia sean poco visitados porque la ciudadanía no confía, existe mucha desafección, mucha de la información nos hemos vuelto locos colgando información y la mitad no lo entienden ni los propios técnicos ni los propios funcionarios municipales. Y, por otro lado, cuando convocamos a la ciudadanía a procesos de participación, esos procesos de participación tienen que ser reales y eficaces, ¿no? Efectivos. Es verdad que no existe una cultura de participación, pero porque la ciudadanía no confía, ¿no? A mí me gustaría también desmitificar una falsa creencia que no consigo desmitificarla. Daniel insiste en que el derecho al acceso a la información, la gente pregunta, pero no pregunta mucho, no sigue insistiendo. A mí me parece que no nos podemos olvidar que cuando un ciudadano pide una licencia urbanística, pide una prestación, una ayuda, una subvención, en cualquier materia, educación, sanidad, servicios sociales, es decir, tiene la condición de interesado en esos procedimientos, aunque la Ley de Transparencia nos diga que se aplica la Ley de Procedimiento en cuanto a la forma de acceder, ahí los ciudadanos preguntan. Esos ciudadanos están ejerciendo su derecho a saber. Eso es transparencia también. Y en las estadísticas oficiales no contamos, porque salvo algunos ayuntamientos, la mayoría no se cuenta, cuáles son las solicitudes de acceso a la información en general que presentan los ciudadanos, ¿no? Entonces, se pregunta y se pregunta mucho. Y esto me gustaría dejarlo muy claro, que los ciudadanos, a pesar de que no tienen una formación, son ciudadanos activos, sobre todo de lo suyo, pero si en lo suyo ya no le contestan y ya tiene que pelearse y se frustran, indudablemente no vamos a conseguir que confíen en las instituciones públicas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, hemos terminado el primer bloque de respuestas a esta primera pregunta. Empiezo a sospechar porque la directora me ha puesto a mí en esta mesa, así me llevo yo la rociada, pero bueno. Seguimos trabajando, ¿eh? Esto es parte del trabajo para mejorar, por lo menos dentro del Gobierno de Canarias. Comenzamos con la segunda pregunta. La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información a través de sus portales de transparencia, y desde entonces la mejora continua de estos es evidente, a pesar de las respuestas anteriores. Muchas personas opinan que la transparencia debe ir encaminada hacia la rendición de cuentas. ¿Cree que las administraciones públicas la están fomentando? ¿Cómo y qué es necesario para implantar políticas de rendición de cuentas efectivas? ¿Qué ejemplos conoce de buenas prácticas? En este caso, vamos a empezar por los que en Canarias nos evalúan los portales y bueno, nos exigen a las administraciones cada vez más a través del aplicativo que nos aplican en los portales de todas las administraciones de Canarias. María Teresa, por favor. Sí, después de ser un poco dura por el derecho de acceso, que es donde creo que hay un amplio margen de mejora, sí es cierto que en cuanto a la rendición de cuentas a través de los portales de transparencia, tenemos desde el Comisionado de Transparencia que felicitar a todos aquellos funcionarios públicos, empleados públicos, diferentes administraciones y entidades dependientes
que están rindiendo cuenta cada vez en mayor medida, y eso lo podemos ver en los avances que ha dado ya el comisionado de los datos relativos a 2019, como la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, pues desde el 7,69 que tuvo en 2016, este año ha tenido una puntuación de 9,55 en el año 2019. Y también todos los entes públicos dependientes que han subido la nota hasta un 6,87 con un 4,28 que estaban en 2017. Asimismo, los cabildos insulares suben también, llegando algunos de ellos, como el de Tenerife, como ya se comentó anteriormente, a una puntuación de 10, pero la verdad que, exceptuando Lanzarote y Fuerteventura, que tienen una nota no llega al notable, los demás lo superan y de media sí que tienen el notable, y las entidades dependientes también han subido 2 puntos de un 5 a un notable, que también han alcanzado en la evaluación de 2019. Entonces, tengamos en cuenta que el número de obligaciones que establece la Ley Canaria de Transparencia para la comunidad autónoma es de 165 obligaciones, o sea, estamos hablando de un número de obligaciones muy elevado, y de 107 para las entidades dependientes, con lo cual aquí sí es verdad que entendemos que se está haciendo un esfuerzo enorme y se está trabajando muy bien para rendir cuentas a través de los portales de transparencia. Y un hecho que considero muy importante es que cada vez es inferior el número de entidades que se quedan fuera de la evaluación, porque a veces pensamos que tener una mala nota en la evaluación es algo muy negativo. No, lo que realmente es negativo es no presentar la evaluación. Y tengamos en cuenta que en el año 2017 fueron 136 las entidades que no presentaron evaluación, 62 en 2018, y de las 336 que hemos solicitado este año, solo 14 administraciones públicas no han presentado. En total son 661 evaluaciones, porque en el año 2019 también se ha evaluado a otro tipo de entidades que recibían subvenciones públicas y, por tanto, también estaban sometidas a la evaluación de sus portales de transparencia. Muchas gracias, eso me ha gustado más. Lo sabía. Clara, por favor, ¿puedes intervenir tú? Sí, bueno, en línea con lo que ha comentado Teresa, es verdad que en los portales de transparencia se está avanzando mucho, y creo que las entidades tienen bastante interiorizado. Nosotros lo decimos mucho en las reuniones, que la transparencia tiene que ser como una rendición de cuentas para la ciudadanía. Entonces, en ese caso, creo que aquí en Canarias se está consiguiendo este objetivo. Para conseguirlo, pues fijándonos también un poco en las entidades que mejores notas han alcanzado, creo que es necesaria la digitalización de la información y la modernización, sobre todo, de los procesos para acceder a los datos. Cuanto más digitalizado esté la información, más fácil nos va a resultar poder alimentar los portales de transparencia, y sobre todo también incorporar a la transparencia y a la alimentación de esos portales a toda la administración. Eso también es muy importante, que todo el personal se vea involucrado en crear ese portal de transparencia. Y para terminar, como buenas prácticas, pues sobre todo en general, pues publicar la información en formatos para las personas, por ejemplo, PDF o directamente en la web, pero también en formato reutilizable. Toda aquella información que se pueda reutilizar, como por ejemplo pues las líneas de los presupuestos, las retribuciones, los contratos, toda esa información que se puede reutilizar, pues intentar ponerla en esos formatos. También hemos visto que es interesante indicar el servicio responsable de los datos. Muchas entidades, por ejemplo, aquí en Canarias, están publicando la información de contratos o de ayudas y subvenciones a través de las plataformas estatales. Eso también es interesante. Sí, es verdad que en esos casos hay que informar y explicar a la ciudadanía cómo utilizar esas plataformas, sobre todo con la plataforma de contratación, que puede ser un poquito engorroso. Y buenas prácticas, ya poniendo ejemplos, pues la comunidad autónoma, por ejemplo, ha creado un buscador de contratos y de convenios que es muy útil, está en el portal de transparencia y la verdad que ha sido una práctica muy innovadora.
el Cabildo de Tenerife también toda la estructura del portal, que es el mismo que tiene también el Cabildo de La Gomera y muy parecida también a la que tiene el Cabildo del Hierro. Son portales muy atractivos, muy fáciles de utilizar y permiten esa reutilización de los datos, entonces se les puede poner como ejemplo. También la Universidad de La Laguna también tiene algunas prácticas novedosas, como por ejemplo publicar información en Google Drive. Habría que ver si habría algún problema con la ley de protección de datos, que en este momento no sé si habría algún problema, pero es verdad que hay varias entidades que están empezando a publicar información en Google Drive, y entonces desde el portal de transparencia mandan a las personas al Google Drive. Eso puede ser interesante si no hay ningún problema con la protección de datos, porque puede liberar a las entidades en el ámbito de la modernización y la digitalización. Y finalmente, pues nada más. Muchas gracias, Clara. Le toca el turno de palabra a Joaquín Meseguer. Gracias, Celia. Bueno, yo creo que hemos conseguido en España que todo el mundo hable de transparencia, y eso yo creo que es importante. Simplemente hay que echar un vistazo a los periódicos, a la prensa de todos los días, para ver cuántas noticias hay sobre transparencia, aunque las noticias sean efectivamente que no somos muy transparentes, ¿no? Con esto, pues oye, se hace verdad el dicho de que hablen de ti, aunque sea mal, y eso yo creo que es importante incluso cuando se habla de transparencia, bueno, que esté en boca de todos, ¿no? Hablamos mucho de la importancia de atraer a las personas, a la ciudadanía, hacia el poder público, hacia la gestión pública, generar esa confianza, combatir la desafección, pero yo creo que tenemos una verdadera revolución también que hacer dentro de la propia administración pública. Generamos una expectativa en los ciudadanos de que ellos pueden acudir a nosotros, pueden preguntar y que supuestamente van a obtener respuestas, pero después, cuando vemos lo que muchas veces se hace dentro de las administraciones públicas, nos sorprendemos, nos asustamos. Realmente es un muro muchas veces sobre el que la gente pues se estrella con sus expectativas, ¿no? Es muy común para los que trabajamos en proyectos de transparencia dentro de la administración pública escuchar bueno, de todo, ¿no? Ya lo único que nos faltaba, tenemos que cumplir con la ley, tenemos que ser eficaces y encima transparentes, ¿no? Cuando realmente cuando uno actúa con transparencia, actúa cumpliendo la norma y es más eficaz, ¿no? Yo creo que la transparencia ya estaba ahí, quizá con otros nombres, con 1000 nombres, y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pero la transparencia es muchas veces la génesis de todo lo que debe de hacer y a lo que debe de responder la administración pública, ¿no? Actuar ágilmente, eficazmente, resolver los problemas de los ciudadanos, garantizar sus derechos, su vida y mejorar obviamente sus condiciones. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvemos otra vez casi a las preguntas del primer bloque, ¿no? Responder vía derecho de acceso, publicar contenidos que realmente a la ciudadanía le interesen. Yo creo que hay muy pocas, un índice de visitas a los portales de transparencia muy baja, porque publicamos, en el mejor de los casos, lo que las normas nos exigen, pero que poco interesa a la ciudadanía. Yo creo que hay que empezar por preguntar a los ciudadanos qué es lo que quieren saber y construir nuestros portales también de transparencia o de datos abiertos en base, obviamente, a las expectativas de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, es muy importante efectuar una inversión también tecnológica, en infraestructuras tecnológicas. Vosotros hablabais antes de Canarias como comunidad autónoma con 88 municipios. Yo vengo de Castilla y León, que tiene 2.248 municipios, que es más de la cuarta parte del total de España, ¿no? El 97% tienen una población inferior a 2.000 habitantes. Estamos haciendo modelos de gobierno abierto pensando en grandes ciudades donde efectivamente la participación, diríamos, está en la genética de la ciudadanía, porque en las grandes ciudades protestamos por la gestión pública, por los servicios deficitarios, etcétera. Pero ¿qué pasa con la población que está en el ámbito rural, población envejecida, dispersión? Es decir, ahí hay que buscar o hay que pensar en otro modelo de gobierno abierto. Y respecto a buenas prácticas, que era otra de las preguntas de este bloque, pues yo no quiero dejar de mencionar algunas, y algunas tienen mucho que ver con personas que están aquí y que han intervenido ya. María Pía ha abanderado un proceso de planificación en materia de gobierno abierto que era impensable hace unos años. Poner de acuerdo a todos a la hora de establecer objetivos y acciones que comprometemos todos es realmente un logro. Y estoy seguro que la estrategia
marco de gobierno abierto canario, pues va a ser también y va a seguir esa estela, ¿no? En innovación social ha estado Raúl, querido amigo y compañero que obviamente experimenta e innova en el ámbito de la participación ciudadana del gobierno abierto. También yo tendría que citar a mi antigua casa, el Ayuntamiento de Madrid, que permite el ejercicio del derecho de acceso sin identificación en una gran medida, algo que es realmente innovador, que algunas veces se ha criticado, pero yo creo que es una buena línea de avance. Sistemas de evaluación como el del comisionado canario, que es realmente una referencia en el ámbito nacional. Y también la creación de redes, que también Alejandro, el viceconsejero, hablaba esta mañana, ¿no? Está la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana, en la que algunos de nosotros participamos. Está la red española de calidad normativa, que acaba de crearse, en la que participa también Canarias a través de Pablo Hernández, ¿no?, el director de modernización y calidad de los servicios. Yo creo que es importante que aquí actuemos en red, que nos apoyemos unos a otros y que amorticemos el esfuerzo, obviamente, que hacen los que van por delante, pues, en favor de los que no estamos tan avanzados, ¿no? Gracias. Vale. Muchas gracias, Joaquín. Te dejo hablar un poco más porque en el comisionado se dejaron un minutito y te lo he prestado. Vale. Miguel Ángel, por favor. Pues en relación a las preguntas que nos habéis formulado, pues efectivamente se fomenta la rendición de cuentas, en mi opinión. No se fomenta por un hecho obvio, ¿no? Yo no sé si vosotros conocéis, ojalá, si es así, que lo podáis compartir. En 7 años de vigor, de vigencia que tiene la Ley de Transparencia, tenemos un régimen de infracciones, de sanciones, la ley estatal, un montón de leyes autonómicas y, en mi opinión, no se ha iniciado ni un solo caso, ni un solo procedimiento sancionador frente a los incumplimientos. La pregunta es, ¿no se ha incumplido la ley de transparencia? Porque esa es otra cosa que también le pasa a los periodistas, a los ciudadanos, y es que si el incumplimiento de la ley de transparencia es gratuito, pues al final únicamente la cumplen aquellos que voluntariamente lo desean, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante fomentar en las futuras reformas de la ley esta rendición de cuentas, ¿no? Contemplando un régimen sancionador que sea eficaz y que sea realmente disuasorio de los graves incumplimientos, ¿no? En cuanto a las buenas prácticas, pues comentaba antes Raúl Oliván la importancia de la confianza y también Alejandro Rodríguez el tema de la comunicación bidireccional. Pues efectivamente, lo ha dicho también Juan Carlos Melián, no tengamos miedo de los ciudadanos. Imaginaros, y algunas entidades se han atrevido a poner en el portal de la transparencia un apartado en el que los ciudadanos puedan efectuar comentarios en tiempo real de qué información quieren que aparezca en el portal, qué información le parece que no es comprensible y luego que cuenten qué problemas están teniendo con esa administración respecto del derecho de acceso. Parece que tengamos miedo a que en nuestro propio portal los ciudadanos puedan contar su opinión. Y si tenemos miedo es porque no confiamos en ellos y si no confiamos en ellos, pues no vamos a avanzar nada. Ellos tienen que sentirse partícipes y poder decir en el portal qué está fallando y tenemos que ser capaces de implementar esa buena práctica, ¿no? Por parte de los consejos de transparencia, bueno, pues si tenemos la mala suerte de que algunas administraciones no cumplen con esas resoluciones, visibilicémoslos en el portal. En un lugar destacado pongamos a modo de lista de qué administraciones concretamente están incumpliendo las resoluciones del Consejo para al menos poderlo visibilizar, porque si no vamos en estadísticas que la ciudadanía no sabe en su comunidad, en el ámbito de la administración del Estado, qué ministerios están incumpliendo y en qué casos, ¿no? Eso hay que visibilizarlo en el portal de transparencia. Y luego, una cuestión que también es muy importante y es que a la hora de evaluar los portales de transparencia contemos con los ciudadanos. Hablamos mucho de transparencia, pero no contamos con ellos a la hora de hacer esa evaluación de los portales en cuanto a las obligaciones de publicidad activa, ¿no? En ese aspecto los ciudadanos deben de sentirse partícipes y tenemos que arbitrarles instrumentos para que esa participación pueda ser real. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te has ajustado perfectamente el tiempo, lo que yo agradezco muchísimo porque no me gusta lo de cortar a las personas. A ver, Miquel Prat, por favor. Bueno, vamos a empezar. La respuesta es clara, no. Y no porque lo hemos dicho en la primera pregunta. Si no hay acceso, si no hay respuesta al acceso de información, no se rinde cuentas. Los portales son estáticos, es decir,
lo que estamos consiguiendo es que los portales web sea un galimatías de enlaces, recursos, que son PDF, que no se entienden, que hoy es activo, el PDF sirve para hoy, pero para dentro de 3 días no sirve. El otro día, por ejemplo, como detalle, consulté un archivo de Hacienda, de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Era un PDF con una tabla, muchas filas, muchos colores, todo lleno de siglas y ni una leyenda. O sea, el ciudadano no entiende lo que está puesto ahí. ¿Qué es rendición de cuentas? Esa es la pregunta. ¿Quién marca los ítems? ¿Las administraciones, los políticos? Debemos contar con los ciudadanos para saber qué nos gustaría preguntar, qué es lo que nos gustaría evaluar. ¿Vale? Porque comentabas el detalle de la página web esta que te permite que los ciudadanos la desconocían. Me parece una idea fabulosa. Es decir, que los ciudadanos pueden decir del portal de transparencia, quiero saber esto y esto no me importa, o no creo que sea productivo. Porque al final, un problema de toda la transparencia, primero, una cuestión de recursos. La Administración no está dotada de recursos para poder hacer frente a esa más que petición de información, que la información sea ordenada, ¿vale? En ayuntamientos pequeños, como contabas el caso de los municipios, o sea, es todavía mayor. Un ayuntamiento con 2.000 personas, ya me dirás qué capacidad económica tiene desde el punto de vista de recursos humanos o económica, es decir, voy a poner esto, ¿vale? La idea de incorporar a los ciudadanos a esas mesas, ¿vale? Para establecer qué es lo que se quiere preguntar y qué no. Y que los datos sean reutilizables. No tiene sentido, lo que hablaba antes, no tiene sentido que yo cuelgue PDF, que los actualice cada 3 o 4 meses, porque eso al final genera basura. Por eso hay poco tráfico en los portales de transparencia. Porque se publica información que los ciudadanos no quieren saber. Yo no quiero saber cuánto cobra el alcalde. Eso ya da igual. Eso en mi día a día no me importa, ¿vale? Sé dónde está el dato, lo puedo ir a buscar. Lo que decía antes. Quiero saber por qué una obra no se está cumpliendo. Eso sí es una información que tiene que estar, ¿vale? Y desgraciadamente no conozco, será que conozco poco, pero no conozco casos de buenas prácticas en mi entorno. Siento ser pesimista, pero creo que hay que, más que generar un evento para decir lo buenos que somos, yo creo que lo más importante es ser autocríticos, decir que en el tiempo que lleva la ley no ha habido grandes avances, ¿vale? Y también desde la máxima que, siempre hago la broma, que la transparencia, quitarse la ropa a ciertas edades cuesta. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, no eres pesimista, estás aportando aquí lo que sería la visualización de la sociedad civil, ¿no? Y si eso es lo que perciben, pues tú lo tienes que transmitir. Vale. Juan Carlos, te toca cerrar esta ronda de respuestas a la pregunta que le hicimos. Aunque te cueste, me puedes cortar, ¿vale? ¿Perdón? Aunque te cueste, me puedes cortar cuando cumpla el tiempo. Vale, Aunque te gracias. duela. Gracias. Vale. Bueno, yo creo que la rendición de cuentas tiene mucho que ver con planificar. O sea, y planificar es una cosa que precisamente no se nos da bien a los españoles. O sea, en la contratación pública tenemos un ejemplo que la mayor parte de los problemas de la contratación pública vienen por la falta de planificar. Y planificar no es solo decir lo que vamos a hacer, sino cómo vamos a medir el cumplimiento de esos objetivos. En muy pocas ocasiones, por no decir que ninguna, he visto que algún responsable político, en igualdad de armas, porque en esto se aprovecha la asincronía de información, normalmente el responsable político maneja toda la información que no manejan los ciudadanos, pues en muy pocas veces he visto que un responsable político se enfrente a pecho descubierto al ciudadano, a todas sus preguntas. La rendición de cuentas tiene como antecedente la transparencia. Si no existe transparencia, el ciudadano no tiene en su mano esa igualdad de armas de la que me estoy refiriendo. Entonces, lo que se convierte en ruedas de prensa, sistemas de rendición de cuentas,
se convierten en un mero paripé en el que el responsable político, quien rinde cuentas, está jugando con las cartas marcadas, con una información distinta, de mejor calidad, actualizada que la que tiene el ciudadano, que es incapaz ni siquiera de participar, de realizar las preguntas que pueden ayudar a resolver las cuestiones que tiene pendientes. ¿Vale? Ese, desde mi punto de vista, desde luego que la rendición de cuentas es como, por decirlo así, es ponerle aceras a la calle. Todavía no le hemos puesto. Primero, yo creo que tenemos que mejorar mucho transparencia para hablar de rendición de cuentas. No obstante, sí hay que apuntar algunos intentos, algunas experiencias que yo creo que se pueden identificar como buenas prácticas, ¿no? En la elaboración del plan de gobierno abierto, yo creo que la creación del foro de gobierno abierto es una muy buena práctica que ha llevado a evaluar el tercer plan y que ha contribuido a la participación del cuarto plan. También, como buena práctica, yo creo que de la que nos tenemos que sentir orgullosos también es el sistema de control de la publicidad activa del comisionado de transparencia, que con todos los riesgos que conlleva la creación de un ranking, yo creo que en la fase en la que estamos, yo creo que quizás dentro de muy poco tiempo ya deberíamos ir pensando más en la calidad que en la cantidad, que en el cumplimiento de determinado número de ítems, sino en la calidad. Se puede identificar como una muy buena práctica, además que ya hay algunas comunidades autónomas, incluso a nivel estatal, que se está contemplando la posibilidad de utilizar el sistema que Daniel ha utilizado aquí. Y paro de contar, después rendición de cuentas. En Latinoamérica, cuando se habla de rendición de cuentas, es cuando el responsable político se sienta en una mesa y los ciudadanos delante y le hacen preguntas. ¿Qué pasó con esto? ¿Y por qué esto no lo hizo? Y los ciudadanos tienen toda la información para hacer las preguntas y el responsable político tiene que contestar. Eso no se suele ver. Muchas gracias, Juan Carlos. Te has ajustado muy bien y me ha encantado tu expresión de igualdad de armas. Eso me parece muy significativa. Sí, me ha encantado. Bueno, cerramos este segundo bloque y empezamos la tercera pregunta, ¿vale? Como ya ha comentado la directora en la mesa anterior, en breve el Gobierno de Canarias va a someter a consulta pública participativa un documento que justifique la necesidad de actualizar la normativa y avanzar hacia una ley canaria de gobierno abierto. La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares del gobierno abierto, que es la Ley 12/2014 de 26 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y la Ley 5/2010 de 21 de junio canaria de fomento de la participación ciudadana, aprobada en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana. Por otro lado, aún no se ha publicado el reglamento que desarrolla la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, y ya se ha anunciado por parte del Ministerio de Función Pública en el Congreso Internacional de Transparencia 2020 que se va a reformar la Ley de Transparencia. ¿Cree que son necesarias estas reformas? ¿Qué deberían incluir? Y en este caso voy a empezar por Joaquín, que también pertenece a una institución y estará dándole vueltas también a la nueva Ley de Transparencia. Muy bien, Celia. Bueno, el tema del Real Decreto de Desarrollo y modificación de la Ley de Transparencia ha sido uno de los temas de debate importante. Está aquí María Pía y lo sabe, durante la elaboración del cuarto plan y en las reuniones de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto. Yo, me sitúo en el grupo, diríamos, de personas, porque en esto, estamos un poco divididos o repartidos de los que dicen o defienden que es mucho mejor modificar la ley, teniendo en cuenta, obviamente, cuáles son los ámbitos deficitarios que hay que solventar y que hay que completar, que empeñar ahora el esfuerzo en aprobar una norma con todo lo que eso supone, que aprobar normas obviamente es complicado, es complejo, una norma que desarrolla una ley que para nosotros ya es insuficiente, ¿no? Sobre todo porque, al menos el último borrador que se conoce de este Real Decreto, yo por lo menos he tenido ocasión de informarlo en 3 ocasiones desde la red de entidades locales de la FEMP y desde el Ayuntamiento de Madrid. El ámbito de aplicación es prácticamente la administración del Estado
y deja fuera el resto de las administraciones públicas, que pierden así una oportunidad, obviamente, de ver un desarrollo reglamentario que podría pues, amparar y ser un soporte sólido para impulsar sus políticas de transparencia, ¿no? Yo, como digo, soy más de la opinión de apostar por una nueva ley o por una ley de transparencia que cubra esos déficits, y algunos de ellos pues, son los siguientes. He traído aquí un pequeño listado, ¿no? Por lo menos como yo lo veo. Yo creo que en el ámbito de aplicación, por ejemplo, de la ley actual, se deja fuera a las instituciones constitucionales o los organismos constitucionales o instituciones básicas de la comunidad autónoma. Solamente se las limita y se las sujeta un poquito. No tienen que hacer una transparencia, diríamos, de toda su actuación, y yo creo que es importantísimo pues, que el Parlamento, que los órganos de control de las cuentas pues, sean especialmente transparentes. No sé por qué ellos tienen que ser un poquito menos que cualquier otra administración, ¿no? También la transparencia de las entidades privadas colaboradoras con la administración pública, los contratistas, concesionarios, entidades concertadas. Es decir, la transparencia también de entidades privadas que colaboran en la prestación de servicios públicos con el ejercicio de funciones públicas, ¿no? El control también de los beneficiarios de subvenciones que reciben un volumen de recursos públicos muy importante. Yo creo que ahí hay pasos importantes que dar. Que la información sea reutilizable, lo dice Miquel. Tenemos los portales plagados de PDFs o de documentos escaneados en papel en formato imagen, que obviamente son la mejor expresión de que no hay ninguna voluntad de transparencia, sobre todo cuando desde hace más de 2 años está prohibido colgar ese tipo de documentos, ¿no? Y la naturaleza del derecho de acceso, que sea un derecho fortalecido, sólido, ¿no? Que cuando se pegue con su hermano o contrincante protección de datos personales, pues no salga mal parado casi siempre. La ejecutoriedad de las resoluciones de los comisionados y órganos de control, que realmente se ejecuten, se cumplan, ¿no? Y finalmente el régimen sancionador. No existe en el ámbito estatal y eso determina y deriva en un incumplimiento muy importante de las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso. Para mí, en resumen, esos serían aspectos que hay que solventar rápidamente en la ley estatal. Muchísimas gracias, Joaquín. Miguel Ángel, desde Alicante, que antes te puse en Valencia. Sí, bueno, sí, muy Comunidad buenas. Autónoma de Valencia. Como vais alterando el orden, aquí como no estés atento, te llevas un susto, Es Bueno, que me pareció más divertido. Perfecto, estupendo. Oye, te lo compro la idea, así obligas a que todo el mundo esté pendiente. Bueno, pues mira, rápidamente, sumarme a las propuestas que ha comentado Joaquín Meseguer, porque lógicamente son unas demandas que ya se vienen planteando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por tanto yo también considero que aprobar ahora un reglamento que sería ya la 4ª versión no tiene ningún sentido. Quisiera también compartir con vosotros unas ideas básicas, ¿no? De nada nos va a servir ni la nueva ley estatal ni tampoco la nueva ley de gobierno abierto de Canarias si se siguen incumpliendo. Es decir, los ciudadanos no quieren más leyes, lo que quieren es que las leyes que hayan se cumplan. ¿Para qué vamos a aprobar más leyes si vamos a incumplirlas, ¿no? No tiene ningún sentido. Recordaros siempre también que en materia de transparencia, para ser transparente realmente hay que respetar unos límites. La transparencia no es absoluta, pero no hace falta una ley. Esto es muy importante tenerlo siempre en la mente, que las leyes de transparencia que tenemos son de mínimo. Siempre podemos llegar a ser mucho más transparentes y facilitar más información, responder incluso antes de que pase el mes de plazo que tenemos, en fin, que para tener o querer alcanzar unas cotas más altas de gobierno abierto, la norma es esencial, pero es más importante esa cultura y esa voluntad. De nada nos van a servir nuevas normas si la voluntad no cambia. Dicho esto, me gustaría añadir a las que Joaquín Meseguer ya ha comentado unas reivindicaciones que son muy importantes, ¿no? Y es el tema de, en las futuras leyes, acotar al máximo posible tanto los límites como las causas de inadmisión para evitar que se interpreten de una manera muy amplia y muy extensa que haga o que vacíe de contenido el acceso a la información, ¿no? Es importantísimo también, en mi opinión, mejorar la protección jurisdiccional del derecho de acceso, ¿no? O incluso conseguir que las resoluciones del Consejo estatal o autonómico se cumplan. No puede ser que la justicia ahora, el Supremo, está dictando sentencias que están tardando prácticamente 3 años, ¿no? Y el tiempo medio en agotar una primera y una segunda instancia es 2 años. 2 años y pico es un tiempo excesivo para acceder a información pública, porque estamos ante un valor que pierde su importancia con el paso del tiempo. Y en el ámbito de la ley pues estatal, incluso también aquí yo creo que tendría margen la Canaria aclarar el lío de las regulaciones especiales en materia de acceso a la información pública.
pública. Se tiene que decir, como ha hecho la ley de Navarra, que la reclamación en materia de transparencia se tiene que poder presentar en cualquier materia, tenga o no legislación sectorial, y, lógicamente, es una garantía para todos los ciudadanos. Y luego reforzar, sobre todo, la potestad sancionadora, que las multas que pueda imponer en un futuro el Consejo de Transparencia al comisionado no sean tampoco multas coercitivas o sanciones que se vayan a imponer a la Administración, porque al final paga el presupuesto público y en definitiva pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, sino que, al igual que está en la ley de la jurisdicción contenciosa, cuando a un juez, una autoridad o funcionario no le manda el expediente administrativo, pues que esas multas, esas sanciones se puedan imponer a la autoridad o funcionario responsable, a su patrimonio personal, porque si no, resulta que asistiremos a una suerte de sanciones entre instituciones públicas que no tiene ningún sentido, porque al final acaba pagando el presupuesto público. Estas serían algunas de las ideas que en 3 minutos, pues bueno, quiero compartir con vosotros. Muchas gracias. Y muy interesantes ideas, sobre todo la última, muy interesante. Juan Carlos, por favor. Pues yo en relación a este tema opino exactamente igual que Miguel Ángel. O sea, el problema no van a ser las leyes, ¿no? El otro día Miguel Ángel me enviaba un corte suyo de una intervención en Televisión Española hablando sobre la transparencia, Televisión Española, hablando sobre la transparencia de la Casa Real. Parecía un chiste. O sea, cuando Televisión Española de forma sistemática deniega todas las peticiones de acceso a información, incluso si hablamos de laboratorios de transparencia, Televisión Española es un laboratorio de experimentación de las causas de inadmisión. Las utiliza todas simultáneamente y además todos los límites habidos y por haber los ha experimentado, intentando negar la información a los ciudadanos. Parece un chiste que se permita el lujo de comentar cualquier cosa en relación a la transparencia. Debería estar vetado. Desde luego que la ley se puede mejorar, pero el problema no es la ley. Ya lo digo que es una cuestión cultural. Los adultos no tenemos remedio. He hecho de menos iniciativas para introducir en la educación escolar la cultura de la transparencia y la del buen gobierno, porque yo creo que los menores sí tienen remedio y si educamos ciudadanos responsables, vamos a tener una sociedad responsable también en relación a estas cuestiones, ¿no? De la ley que se puede mejorar, todo lo que ya ha apuntado Joaquín, lo que ha apuntado Miguel Ángel, yo creo que es esencial lo de que se configure como un derecho fundamental para aprovechar todos los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, eso es esencial, y también incorporar a la ley mecanismos de palo y zanahoria. El palo, un régimen sancionador que vaya directamente al corazón de las cosas, que es el bolsillo de las personas, y la zanahoria, pues arbitrar un mecanismo a través de los cuales aquellas entidades que cumplan sus obligaciones de manera regular, que hayan demostrado que tienen un compromiso por la transparencia, pues liberarlas de determinados controles, ¿no? Comentaba antes Joaquín que ellos tienen 20 y pico mil municipios. O sea, a ver cómo controlas eso. Pues bueno, a establecer mecanismos que permitan que aquellos municipios que han superado con determinada nota el control de la transparencia, en el próximo control te voy a dejar porque tengo confianza en lo que estás haciendo y me voy a concentrar en aquellos incumplidores, ¿no? Y además a estos no les voy a aplicar la zanahoria, les voy a pegar un palo. Y el problema después del punto de vista procesal, y alguna vez lo hablé con Miguel Ángel, que esto, si los tribunales de justicia funcionaran, no estaríamos sentados aquí, es decir, se cumpliría la ley y punto. Me parece que es un mecanismo interesante el que se ha establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, el recurso especial en materia de contratación, ha permitido que eso permee al resto de la contratación, se resuelve por un órgano administrativo especializado, pero claro, tiene la gran ventaja de que sus resoluciones son ejecutivas y tiene mecanismos coercitivos para hacerlas cumplir. Incluso si te dedicas a presentar un recurso para tomarle el pelo, te pueden meter una multa por mala fe. Pues yo creo que ese es un modelo que, siendo consciente de las deficiencias de nuestra justicia administrativa, pues puede ayudar a mejorar el nivel de cumplimiento de las leyes de transparencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena la reflexión de educar desde la infancia en transparencia. Eso yo creo que es básico, lo comparto contigo.
Miguel Prat, cuando quieras. Parece que nos vamos a poner todos de acuerdo, ¿no? Que estamos repitiendo el mismo mensaje. Esto de los turnos y de no ser el mismo orden, al final nos hace cambiar un poco el discurso, ¿no? Pero vamos, yo coincido plenamente con lo que se ha hablado. Quizás apuntaría lo que dice Juan Carlos, ¿no? Fomentar que volvemos a poner el foco en las leyes cuando realmente lo que hay que hacer es poner el foco en educar a la administración a que sea transparente. O sea, la transparencia no es una meta, tiene que ser una forma de actuar, tiene que ser una forma de vivir. De igual manera que yo sé que por un carril guagua no puedo bajar, no puedo utilizarlo cuando hay tráfico, pues esto es igual. O sea, no tiene que haber una sanción detrás, ni mi patrimonio, ni a la administración, para saber que tengo que cumplir lo que pone la ley. Evidentemente, España somos muy latinos, ese carácter nos cuesta compartir los datos, es mío, es mi tesoro, ¿vale? Yo pondría como mejora, Juan Carlos me va a matar, matar la RGPD, o sea, directamente matarla. Cualquiera que contrate con administración pública da por hecho que sus datos pueden ser transferidos a cualquiera. O sea, los ciudadanos si los estamos contratando, tenemos que somos propietarios de esa información. Entiendo que hay mucha parte legal que no sé, que es un disparate lo que estoy diciendo, pero ese sería el sueño. Es decir, muchas de las peticiones de información pública que se deniegan es porque los terceros no dejan que sus datos se trasladen. ¿Vale? Eso no se puede permitir. Estás contratando con la administración pública, dinero de todos, y por lo tanto, si yo contrato a alguien, tienes que aceptar por hecho que si quieres trabajar conmigo, tu información se tiene que publicar sí o sí. ¿Vale? Y poco más. No quiero terminar siendo muy negativo. La parte de que, como propuesta, que haya una mejor capacidad de sanción, porque creo que no es la solución, ¿vale? Porque al final, como apuntaba también Miguel Ángel Planes, va a caer en perjuicio de los ciudadanos, es decir, va a recortar servicios, porque lo vamos a pagar todos. No puede ser que hagas mal las cosas y encima nos penalices a todos, poniendo esa multa. Y sí que esto tiene que ser una cuestión de educación, no de sanción, sino de educación. Gracias. Pues muchísimas gracias. A ver, nos dirigimos ahora a Tenerife, al comisionado de Transparencia. María Teresa, por favor. Sí, como comentaba Joaquín en la primera pregunta, una vez que han intervenido casi todos, pues poco margen de nuevas ideas que me dejáis. Incidir sobre todo en el tema de la formación, tanto a los empleados públicos, que por lo menos en el entorno de la Administración Pública Canaria lo que vemos es que tienen una formación muy amplia en materia de protección de datos personales y no la tienen igual en materia de derecho de acceso. Y entonces, ante situaciones que se les puedan plantear, ni siquiera acuden a criterios interpretativos en los cuales ya los diferentes órganos garantes podemos estar de acuerdo, sino que se aferran a la Ley Orgánica de Protección de Datos y no se da la información. Entonces, formación al empleado público y también comunicación a los ciudadanos y a las ciudadanas para que tengan conocimiento de cómo ejercer el derecho de acceso y todo lo que se les puede facilitar a través del derecho de acceso. En cuanto a la modificación, reglamento, ley, bueno, sí es cierto que mi opinión es que deberían ir acompasadas modificación de ley, posterior reglamento de desarrollo. También es cierto que la ministra nos comentó en el 5º Congreso Internacional de Transparencia, a finales de septiembre, 1 de octubre, que el reglamento estaría prácticamente publicado antes de final de año, con lo cual estamos esperando que esta semana o la próxima tenerlo ya en las manos, aunque hay personas que tendrán mayor conocimiento que yo. Y también creo que y la ley se retrasaría seguramente unos 2 años más su aprobación. Entonces, desde el comisionado entendemos que tenemos que ver la parte positiva, que es que ciertos aspectos pues sí los vamos a encontrar regulados en el reglamento que está a punto de publicarse, y a esa parte positiva nos agarramos. Considero muy interesante lo que dijo Joaquín también, de no dejar fuera a las instituciones, pues sí que es muy frustrante cuando nos llega una reclamación contra la falta de respuesta
de nuestros propios compañeros del Parlamento. No nos olvidemos que el Comisionado de Transparencia de Canarias es un órgano de relevancia estatutaria del Parlamento de Canarias y la propia ley nos deja fuera de supervisar esa negativa a dar la información del Parlamento de Canarias. Incidir sobre todo en el régimen sancionador. Cuando se dicta una resolución del comisionado, la Administración Pública reclamada tiene 15 días para entregar la información o 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo contra la misma. Pero claro, si no se hace nada, es lo que ya han comentado, aquí no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Pues el comisionado puede instar a la Administración Pública a incoar un expediente sancionador contra sí misma por su propio incumplimiento. Sabemos que esto no es eficaz. Entonces, si consideramos que se debe incluir la regulación de multas coercitivas para hacer un requerimiento de ejecución en caso de que transcurra el plazo de entrega de la información y no se realice, un requerimiento de ejecución y posterior imposición de multas coercitivas. Que el comisionado de transparencia en su ley tenga regulada la potestad de imposición de multas coercitivas. Y además añadiríamos también que fuese en la ley canaria que fuese función del comisionado, que no la tiene, así como si lo tiene el Consejo de Transparencia Estatal, está regulado en su título 3º, no tiene carácter básico. En la ley canaria no está recogido que el comisionado de Transparencia informe preceptivamente todas aquellas normas que se tramiten y que tenga que ver materia de transparencia, con lo cual entendemos que esta función tiene que estar comprendida también en el artículo 63 de la Ley Canaria de Transparencia y ser una función del comisionado. Vale. Muchísimas gracias, María Teresa. Clara, cierras tú el turno en el comisionado. Gracias. Realmente poco más que aportar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y simplemente en materia de publicidad activa sí que creemos que es importante que por lo menos esté obligado las entidades a informar cuál es el servicio que es responsable de cada dato para que el ciudadano pueda saber cuáles son las informaciones que no se están publicando y quiénes son los responsables. Y esto sí que es importante. Este año en la evaluación hemos visto que con el cambio de legislatura la información de los años anteriores desapareció y solamente había información de la segunda mitad de 2019. Esto es muy importante. Creemos que es necesario que en las modificaciones se incluya que la información tenga que estar al menos 5 años e incluso 10. El ciudadano, para poder hacer un análisis de los datos, necesita contexto, necesita información, no vale solamente la información de un solo año. Entonces es importante que se mantenga el histórico en los portales de transparencia. Y para finalizar, Miguel Ángel comentó en la pregunta anterior que sería interesante contar con los ciudadanos para las evaluaciones de los portales de transparencia. Y queríamos comentarles que hemos estado trabajando en una aplicación abierta parecida a la que usamos para evaluar los portales de transparencia y que pueda usar la ciudadanía. Esperamos que esté ya completamente habilitada antes de final de año. Se llamará Evalúate y se podrá evaluar a cualquier entidad de España con el mapa estatal, con un mapa simplificado, con nuestro mapa canario también, y si se van incorporando nuevos mapas de otras comunidades autónomas, pues también se podrán utilizar esos mapas. Muchísimas gracias, Clara. Ha sido muy corta en tu intervención, pero vamos, bastante específica. Aquí sí que me voy a defender un poco, porque nosotros sí que nos costó muchísimo trabajo el hecho de poner un histórico de 9ª legislatura en el cambio del año pasado, que nos llevó muchísimas horas de trabajo. Es cierto que no lo conseguimos en todas las páginas, pero las más importantes, como todo lo que es normativa, contratos, subvenciones, pues nosotros fuimos poniendo, dividimos el año en lo que era la 9ª legislatura y lo que es la nueva legislatura. Fueron muchísimas horas de trabajo que vamos, por lo menos el Gobierno de Canarias, en lo que ha podido, lo ha hecho. Agradecer a los ponentes el ajustarse a los tiempos. La verdad es que yo me he sentido muy bien, no he tenido que interrumpir poco, además cuando interrumpía acertaba, ¿no? Bien, vale. Unas interesantísimas reflexiones que han realizado en esta mesa, que ahora nos resumirá Ana María
Moreno. Les quiero recordar que a partir del lunes, como ya ha anunciado la directora general, estará a consulta pública previa lo que es la propuesta de ley de gobierno abierto. Es simplemente una declaración de intenciones de qué es lo que se pretende hacer. Invito a todos los que han estado en la mesa a participar, porque la verdad es que, de hecho, esta última pregunta la considero casi como una mesa participativa de esa propia ley, porque han hecho muchísimas aportaciones. Y sin más, Ana María, ¿me haces un resumen? Muchas gracias. Bueno, me toca. En esta segunda mesa de Ahora, en esta segunda mesa de transparencia, la primera pregunta era qué creíamos que demandaba la ciudadanía a las administraciones públicas en materia de transparencia. Si lo que quieren es que se cumpla una ley y en qué no están cumpliendo las administraciones. Bueno, aquí se comenzaba hablando que bueno, parece que la percepción que existe una percepción de que la ilusión que generó la aprobación de la ley de transparencia luego a la larga se viene a traducir en una desconfianza. Y la respuesta a esto es que la demanda principal que tiene la ciudadanía es que la Administración responda. Se dieron muchos datos, no tuve tiempo de cogerlos todos, pero hubo uno que me llamó especialmente la atención, que se hablaba de que el 92% de las reclamaciones tenían su origen en el silencio administrativo, ¿no? Entonces creo que eso era bastante, bueno, convincente. Se hablaba de que, bueno, con respecto a lo que habría que hacer, establecer un protocolo sencillo para resolver las solicitudes de petición de información con unos trámites administrativos simples, sencillos, que simplifiquen los procesos y sobre todo que se eviten dilaciones. Se comentaba que se tardaba un montón en resolver las propuestas, que muchas veces cuando le llegaba al ciudadano la respuesta, pues ya, pues no le hacía tanta falta, ¿no? Fundamental, nuevamente, aflora el tema del empleo de un lenguaje adecuado. Puse entre paréntesis, no el latín. Me parece que es verdad que los lenguajes administrativos ya de por sí se las traen, si encima añadimos, ¿no?, expresiones latinas que quedan muy bien, pero y con datos certeros y exactos, datos que, bueno, pues que sea la ciudadanía quien los interprete, ¿no?, pero que no tengan una interpretación previa. Se habló de formar parte del proceso de toma de decisiones para conseguir volver a tener confianza en las instituciones y a través del empleo de procesos participativos, pero que fueran procesos participativos reales. Abrir canales de comunicación con la ciudadanía, no tener miedo a tener esa comunicación directa con la ciudadanía, llevando una escucha activa, escuchar qué es lo que opinan los ciudadanos y cómo se puede mejorar. Y muy importante, informar a la ciudadanía de sus derechos. Ahí parece que es notorio, ¿no?, que hay un desconocimiento sobre los derechos de acceso, ¿no?, a la información, y se ponía como ejemplo que menos del 1% de la población pregunta a las administraciones. La siguiente pregunta relativa a que si las administraciones públicas están fomentando la transparencia, bueno, pues aquí podemos ver dos versiones. Por una parte, se hablaba de que sí, que las notas obtenidas en las evaluaciones reflejan un buen nivel de transparencia, ¿no?, sobre todo porque hay que considerar que la propia ley exige el cumplimiento de 165 obligaciones a los portales de transparencia y que, bueno, se entiende que las entidades tienen ya interiorizada, las instituciones públicas, ¿no?, las administraciones públicas tienen interiorizada la obligación de rendir cuentas. Sin embargo, por otro sector se consideraba que no se fomenta la rendición de cuentas y que la prueba de que no se fomenta es que si no hay respuesta a esas preguntas que hace la ciudadanía, pues es que no se fomenta. Se comentó que rendir cuentas está relacionado con la planificación y con la posterior evaluación y que si no existe transparencia no se puede rendir cuentas. El ciudadano se encuentra que como no tiene acceso a esa información no está en igualdad de condiciones con los responsables públicos, que muchas veces tienen, bueno, información privilegiada, ¿no?, o sesgada, ¿no?, y eso hace que no haya un equilibrio, ¿no? Se comentó que el nivel de infracciones es muy alto y que no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador y que, bueno, que habría que establecer sanciones que fueran disuasorias, ¿no? Luego, estamos hablando ya de las cuestiones que se pueden hacer para mejorar, ¿no? Se habló de que habría que incorporar a toda la administración, que todo el personal de la administración se involucre en la creación de los portales de transparencia
Y luego que hay que publicar contenidos que interesen a la ciudadanía, hay que construir portales acordes con las necesidades y con las demandas de los ciudadanos, hay que preguntarles qué datos son los que quieren y en función de eso construir, ¿no?, luego esos portales. Se hablaba de portales no cerrados ni estáticos, sino dinámicos y con canales de comunicación directa. También visibilizar las administraciones que incumplen en esos portales y que la propia ciudadanía pueda formar parte de esas evaluaciones que se hacen. Con respecto al formato de los datos, se pone de manifiesto en varias ocasiones que deben ser fácilmente accesibles para la ciudadanía y en formatos que sean reutilizables, ¿no?, y sobre todo enseñarles a utilizar las plataformas. Por último, también es importante destinar más recursos y adaptar los modelos de gobierno abierto a los diferentes territorios, ¿no? No podemos tratar a todos los territorios, ¿no?, y a todas las poblaciones de la misma manera y con el mismo nivel de exigencia. Con respecto a los ejemplos que conozco de buenas prácticas, aquí sí que les quiero pedir disculpas porque no pude anotarlos todos. Entonces, bueno, pude anotar el ejemplo que pusieron como portales atractivos y fáciles de utilizar, el del Cabildo de Tenerife, El Hierro y La Gomera, la Universidad de La Laguna, que está comenzando a publicar información en Google Drive, que, bueno, se habla un poco de la posible contradicción que pudiera haber con la Ley de Protección de Datos, la red de entidades locales, la creación del Foro de Gobierno Abierto o el sistema de control de publicidad activa del Comisionado de Transparencia. Y bueno, ¿qué cree? O sea, ¿cree que es necesario reformar la legislación en materia de transparencia? Yo creo que aquí había más o menos un acuerdo unánime que, bueno, es mejor modificar las leyes que se tienen, ¿no?, adaptando los ámbitos que hay que actualizar, que redactar una nueva normativa. Y que en general de nada sirven las leyes si no existe una verdadera voluntad de transparencia, que no es necesario tener una ley para ser más transparentes y que además la transparencia no debe ser una meta, sino una forma de actuar. ¿Qué se debería incluir en esa posible modificación de la normativa? Pues configurar la transparencia como un derecho fundamental para tener la protección que se le otorga a estos derechos, ¿no?, que sea sólido y sobre todo que no salga perjudicado frente al derecho de protección de datos, ¿no?, que muchas veces entra en conflicto. Exigencia de transparencia a entidades privadas que colaboran en la prestación de servicios públicos o entidades que perciben subvenciones, nuevamente formatos de datos reutilizables, mejorar la protección jurisdiccional del derecho de acceso y un tema que, bueno, salió en varias ocasiones, el tema del régimen sancionador, que se comentaba que no existe en el ámbito estatal y que incluso habría que regular la posibilidad de que las multas se puedan imponer al responsable con su patrimonio personal y que no se convierta al final de unas administraciones que sancionan a otros y que al final es el erario público, ¿no?, el que se tiene que hacer cargo. Incidir en la necesidad de formación a los empleados públicos. Yo creo que en general en toda la materia de gobierno abierto se necesita más formación, no solo a nivel interno de la administración, sino también a la ciudadanía. Y, por último, se comentó el tema de los plazos más amplios de conservación de datos en los portales de transparencia para que no ocurra que se produce un cambio de gobierno, ¿no?, y de repente desaparece todo lo que había o parte de lo que había. Y yo creo que ya terminé. Si alguien quiere comentar algo. Vale, muchas gracias, Ana María. Pues ya solo queda despedir la mesa, no sin antes agradecer las intervenciones. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Se han portado también con el tiempo? Que le vamos a dar la palabra al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la mesa. ¿Nadie? Hay hambre, directora. No, bien, yo creo que ha sido una mesa bastante... Bueno, a mí me ha gustado mucho las reflexiones y las intervenciones de todos los ponentes. Procedo a despedir también a las personas que están online. Gracias, María Teresa, a Clara y Miguel Ángel por conectarse. Y a los presentes, tanto a Miguel Prat como a Juan Carlos, especialmente, si me permiten, a Joaquín Meseguer, que ha venido a la península, con pruebas incluidas. Y nada, sin más, creo que toca cerrar la mesa.
Pues nada, muchas gracias. Ha sido una mesa muy interesante. Celia, muy bien, enhorabuena. Y los ponentes, todos ustedes, muchas gracias por estar hoy aquí. Y decirles que, bueno, que vamos a hacer ahora una pausa. Y para quienes nos quieran seguir esta tarde, a partir de las 4 de la tarde tendremos la mesa sobre datos abiertos, de 4 a 5:30, hora canaria. Y a las 5:30 continuaremos con una mesa muy interesante también, que es la de participación ciudadana, de 5:30 a 7 de la tarde. Una hora más en la península. Muchas gracias, nos vemos después.